Soy el doctor Berra Ignacio del Hospital Garrahan. Voy a hablar de la reconstrucción 3D y la dinámica computacional de fluidos en el planeamiento prequirúrgico de la cirugía de pacientes con Fontan. El glosario de lo que vamos a estar escuchando hoy es cuál es el problema con respecto a la morfología del síndrome de heterotaxia, la fisiopatología del ventrículo único y una mirada interdisciplinaria entre ingenieros, médicos, físicos de las distintas formas de analizar la misma información para lograr una mejor solución. En esto consiste también en ver la geometría de las estructuras anatómicas reconstruidas en 3D durante el planeamiento estratégico prequirúrgico, ver un poco de dinámica computacional de fluidos y ver un poco de los pacientes que han tenido el uso de esta tecnología. Cuando uno empieza con el problema de los chicos con síndrome de heterotaxia, se sabe que hay algunos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico que está dentro del cromosoma 2 en el ADN, que cuando este factor de crecimiento se encuentra en baja concentración, o sea, no se encuentra expresado en toda su capacidad, hay una asociación con el síndrome de heterotaxia. Cuando uno empieza a analizar a nivel embrionario cómo es el plegamiento del tubo cardíaco a nivel fetal, todos nosotros hemos pasado en esta etapa embrionaria y este plegamiento de este tubo va formando las distintas cavidades cardíacas y sus distintas estructuras. Si se pliega hacia la izquierda, uno tiene un situs solitus, y si se pliega hacia la derecha, el tubo uno tiene un situs inversus. Cuando uno habla de un situs solitus, es que, como se ve en la imagen superior a la izquierda en el esquema, se ve que el hígado está a la derecha de la columna y la vena cava inferior se encuentra a la derecha de la columna, drenándolo en la aurícula derecha. Esto es una imagen de un corazón biventricular con dos ventrículos y dos aurículas. El pulmón tiene estrilobulado el pulmón derecho y bilobulado el pulmón izquierdo. Cuando uno ve el situs inversus, se observa una imagen en espejo similar a la del situs inversus, nada más que el hígado se encuentra a la izquierda, el vaso a la derecha, junto con el estómago. La vena cava inferior se encuentra entrando a la izquierda de la columna y drena en la aurícula derecha, que se encuentra a la izquierda de la columna. En ambos esquemas el corazón, la punta está hacia la derecha del situs inversus y tiene dos cavidades ventriculares y dos auriculares separadas. El pulmón izquierdo es trilobulado y el pulmón derecho es bilobulado. Cuando uno queda en un mix entre ambos, o sea, queda en el medio entre el situs inversus y el situs solitus, empiezan a aparecer lo que están en las imágenes inferiores, que son los síndromes de heterotaxia, con un síndrome donde está el cursor ahora, un síndrome de isomerismo derecho, donde uno ve un hígado en barra a nivel abdominal, un estómago por debajo de ese hígado que abarca ambos lados, el derecho y el izquierdo, y el estómago por debajo. La vena cava inferior en el isomerismo derecho está habitualmente a la derecha de la columna y drena en una aurícula de morfología derecha. Los ventrículos pueden ser, la patología asociada más frecuente es el canal AB auriculoventricular, que es la falta de conformación de la cruz del corazón, y a veces hay un solo ventrículo o uno de los ventrículos es hipoplásico. Lo que tiene es que ambos pulmones son de morfología derecha, por eso es un isomerismo derecho, por eso son trilobulados. En cambio, en el isomerismo izquierdo de un síndrome de heterotaxia, tiene uno también un hígado en barra, pero con mayor tamaño a la derecha. La vena cava inferior se encuentra a la izquierda, drenando en una aurícula morfológicamente derecha,
los pulmones son bilobulados, y esto es en sí la descripción bastante general de lo que son los... Cuando uno empieza a ver la anatomía de lo que es un situs solitus, las ramas pulmonares, tanto la rama derecha, que es corta y es por delante del bronquiofuente derecho, en cambio la rama izquierda pasa por delante y por encima, por arriba del bronquiofuente izquierdo. Esto es lo que se ve en un pulmón de un situs solitus que tiene un pulmón derecho trilobulado y un pulmón izquierdo bilobulado, con un hígado a la derecha y un estómago y un vaso a la izquierda. Cuando uno ve el situs inversus, ve la misma imagen, pero como lo habíamos visto, inverso. Entonces la rama pulmonar derecha pasa por encima y por delante, es más corta, y la rama pulmonar izquierda va por delante y es más corta. El pulmón es trilobulado a nivel del lado izquierdo y bilobulado del lado derecho. Y el hígado se encuentra al lado derecho y el estómago y el vaso del lado izquierdo. Cuando uno ve el isomerismo derecho, ve que ambas ramas pulmonares son cortas y van por delante del bronquiofuente. Los pulmones son trilobulados, ambos pulmones, y el hígado se encuentra en barra con ausencia de vaso. En el isomerismo izquierdo uno ve que ambas ramas pasan por delante y por encima de ambos bronquiofuentes, son largas, y ambos pulmones son bilobulados con un hígado en barra y con poliesplenia. Cuando uno analiza esta información desde el punto de vista de un circuito eléctrico en una circulación biventricular en serie, uno ve que las resistencias se encuentran en serie. La resistencia que sale desde el ventrículo derecho, que es el capacitor, entre la aurícula y el ventrículo derecho se lo considera un capacitor, y se enfrentan a una resistencia, que es la resistencia pulmonar, que de esta resistencia la sangre o la corriente sale y vuelve por la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, que es el otro capacitor, y de ahí sale hacia la resistencia sistémica, que se divide la resistencia superior, que es la de la cabeza y los miembros superiores, y la resistencia inferior, que es la parte abdominal y los miembros inferiores del cuerpo, y ambos retornos venosos o circuitos de corriente vuelven al capacitor, que es la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Relacionado con el síndrome de heterotaxia está la patología que es el canal auriculoventricular. Como les dije, las estructuras anatómicas convencionales tienen dos ventrículos y dos aurículas. A veces los pacientes con síndrome de heterotaxia y canal auriculoventricular completo, en vez de tener dos aurículas y dos ventrículos, pueden tener una sola aurícula y un solo ventrículo, o un ventrículo hipoplásico y otro ventrículo más desarrollado. Con respecto a lo que son las válvulas AB, normalmente uno, donde ve el cursor, uno ve cómo la válvula mitral y la válvula tricúspide están separadas normalmente en una anatomía normal. En cambio, en una válvula AB común, en una válvula auriculoventricular común de un canal auriculoventricular completo, la válvula está toda junta y no está septada, por lo cual los velos de estas válvulas están todos juntos formando como una única válvula B. Cuando uno analiza los ventrículos y los tamaños, se toman mediciones desde el anillo auriculoventricular a la punta del septum, que es la cresta septal, y uno puede tomar esas distancias y ver si el ventrículo izquierdo, que es el V, el left ventricle, o el RV, el ventrículo derecho, tiene mayor cavidad uno que otro, por lo cual si el ventrículo derecho tiene cavidad normal y el ventrículo izquierdo es hipoplásico, se dice que el canal auriculoventricular es desbalanceado. Lo mismo pasa cuando el ventrículo izquierdo tiene una capacidad volumétrica normal y se considera que el ventrículo derecho es hipoplásico, es un canal aurículo desbalanceado también. Estas cosas, este funcionamiento tiene un funcionamiento no de una fisiología biventricular, sino de fisiología univentricular, donde el concepto es que la sangre
de los pulmones y la sangre que vuelve del resto del cuerpo se mezcla, y es un concepto de mezcla de ventrículo único, no un concepto de biventricular donde está aceptada y la sangre muy oxigenada está separada de la sangre poco oxigenada. En el análisis, cuando uno empieza a ver qué es el volumen o el flujo, cómo se interpreta a nivel médico la diferencia arteriovenosa de presiones, o sea, de la presión 1 menos la presión 2 sobre la resistencia, eso marca que cómo uno puede medir la variable de flujo. En medicina, el volumen minuto cardíaco o los volúmenes minutos de la pulmonar es muy difícil de medir en forma directa. Sí puede haber estimaciones indirectas por mediciones ecocardiográficas de termodilución o por resonancia magnética, y lo que es un concepto muy importante, que la resistencia es inversamente proporcional al radio, que está a una cuarta potencia, por lo cual el valor del radio, cuando se achica, incrementa la resistencia por 4 veces. En el análisis de la circulación de un ventrículo único, un ventrículo de mezcla, como estaba hablando en la diapositiva anterior, uno tiene que poder medir el QPQS, y este QPQS es muy interesante a la hora de cómo se balancean los flujos. El QP es el flujo pulmonar, que cuando la sangre va con poco flujo hacia el pulmón, lo que termina pasando es que se va mucha sangre hacia el resto del cuerpo. Entonces, si va poca sangre al pulmón, poca sangre se oxigena completamente y mucha sangre viene de todo el cuerpo por el retorno venoso y se mezclan en esta sola cavidad ventricular, y esto hace que el paciente sufra de cianosis. Cuando el paciente le pasa al revés, tiene mucho flujo pulmonar y tiene poco flujo al resto del cuerpo, la sangre oxigenada, el paciente puede oxigenar en mayor cantidad porque tiene más flujo de sangre que vuelve a esa cavidad de mezcla que la que viene del resto del cuerpo, y el paciente sufre de insuficiencia cardíaca. Cuando el paciente con un síndrome de heterotaxia y canal auriculoventricular desbalanceado tiene estos problemas y normalmente a veces le falta una fuente de flujo, los pacientes a los 3 a 6 meses se le realiza la cirugía de Glenn. ¿Por qué se realiza esta cirugía? Porque el desarrollo de los bebés normalmente tienen un mayor desarrollo craneal y el flujo de sangre que va hacia esta parte del cuerpo es mayor que la del resto del cuerpo, por lo cual la primera conexión, cuando uno no tiene una fuente de flujo como una arteria pulmonar que le mande flujo anterógrado hacia las ramas pulmonares y al pulmón, se le desconecta la vena cava superior de la aurícula derecha y se la conecta directamente a los pulmones. Esto se llama cirugía de Glenn y se hace entre los 3 y 6 meses. Cuando uno analiza el circuito eléctrico, uno ve el capacitor que habíamos visto antes de aurícula y ventrículo derecho, que esa sangre sale por lo que es la aorta, y esa aorta se divide en 2 resistencias: la resistencia sistémica y la resistencia que vuelve por la vena cava inferior, y la resistencia de la cava superior y de la cabeza y de los miembros superiores, que vuelve por la vena cava superior, que se realiza, fíjense que ahí va directamente a la resistencia pulmonar, porque es la única fuente de flujo teniendo un QPQS aproximado de 0,7. Después viene el estadio de Fontan. ¿Para qué se hace este estadio? Este estadio se hace para que los pacientes tengan una mejor oxigenación de la sangre, y se trata de separar la sangre totalmente oxigenada que vuelve de los pulmones de la que viene con poco oxígeno de la vena cava inferior. Por lo cual hay técnicas descriptas según la anatomía. Puede ser un tubo extracardíaco de Goretex que conecte la vena cava inferior con las ramas pulmonares, o un túnel intracardíaco que se llama túnel lateral de cavas, que hace un rerouting por dentro de la aurícula, de la cava inferior hacia las ramas pulmonares. Este QPQS trata de tener un QPQS de 1, o sea, todo lo que va al pulmón es lo mismo que lo que vuelve a la aurícula izquierda y lo que sale por la aorta. El fin de esto es que los chicos tengan una buena oxigenación,
que estén normo-oxigenados para que su desarrollo corporal sea acorde a sus necesidades. Normalmente los chicos cuando empiezan a tener el año de edad empiezan a caminar y el flujo cardíaco, yo les había contado que inicialmente la cabeza es más grande que el resto del cuerpo. Cuando el chico empieza a caminar empieza a desarrollar sus miembros inferiores y el porcentaje de gasto cardíaco, o sea, de volumen minuto cardíaco aumenta y pasa a ser un 70% de lo que va a los miembros inferiores con lo que va al resto del cuerpo, por lo cual el paciente cuando empieza a caminar y la demanda metabólica de los músculos empieza a ser mayor, necesita una mayor oxigenación, por eso es el momento cuando el chico empieza a caminar de realizar la cirugía de frontal. Cuando uno ve el análisis de lo que es el circuito eléctrico, uno ve que tanto la vena cava superior como la vena cava inferior están conectadas a través del sistema de Glenn y de Fontan a la resistencia pulmonar que vuelve la sangre o la corriente a la aurícula izquierda totalmente oxigenada, que a través de una comunicación intraauricular vuelve a la aurícula derecha, y la aurícula derecha, por lo que es el capacitor del ventrículo derecho, se va por la aorta hacia las dos resistencias, la cefálica y de miembros superiores y la de miembros inferiores y el abdomen. ¿Qué es lo que hicimos en el Garraham? Lo que hicimos es hacerle tomografías a los chicos con síndrome de heterotaxia, poder utilizar la información médica de otra manera, juntándonos con ingenieros nucleares, con físicos, con diseñadores y con médicos a reconstruir la anatomía y tener modelos 3D digitales. Para eso empezamos a hacer enmallados y el primer paso que hicimos es la reconstrucción de la anatomía de cada paciente, por lo cual es una forma de personalizar el tratamiento y poder empezar, como uno ve en esta imagen que parece como si fuese una telaraña, de ambas ramas pulmonares y del sistema de Glenn de uno de estos chicos que estaba operado, es poder ver dónde hay obstrucciones o dónde hay disminuciones de los diámetros de cada paciente para entender dónde pueden estar los problemas. Luego de eso, junto con el diseñador, que él va marcando las distintas áreas y segmentándolas, se realiza el planeamiento estratégico junto con el cirujano en forma virtual. El diseñador está en su oficina y el cirujano está en el hospital y uno le va dibujando por dónde haría, en este caso, un túnel lateral de cavas en forma muy esquemática, cómo va subiendo hacia las ramas y por qué pared subiría. Y después el diseñador, entendiendo qué es lo que tiene que hacer en la geometría que tiene el paciente, realiza el túnel lateral de cavas, como se ve en este caso, este tubo marrón. El cuarto paso es tomar mediciones de las distintas geometrías que tiene todo este tubo para hacer el planeamiento de este tubo en situs inversus, que sería uno de los casos, y se empiezan a medir distintas superficies, tanto de la vena cava inferior, de las ramas pulmonares en distintas alturas o del sistema de Glenn. Luego de esto, una vez que está reconstruido el tubo y tenemos las mediciones, se toman junto con el equipo de cardiología, tomamos lo que es la velocidad integrada del BTI a nivel ecocardiográfico de cada paciente, que esto permite poder analizar en cada lugar cómo es a nivel ecocardiográfico, cómo es el flujo y estimar ciertas variables. Esto es un parámetro que no está validado, pero poder tener estos datos junto con, en el futuro probablemente tengamos a nivel de la resonancia magnética, nos permite poder estimar flujos de los que le pasa al paciente antes de ir a hacer la cirugía, por lo cual este tubo no está hecho en el paciente, pero podemos estimar en su vena cava, en ese diámetro, qué cantidad de flujo está pasando. Luego de eso, nosotros nos contactamos con el Instituto Balseiro y mandamos todo el diseño que realizamos en Buenos Aires y ellos realizan la dinámica computacional de fluido viendo cómo son las pérdidas de energía en las distintas partes de la anatomía y poder visualizar si el flujo es en forma equilibrada hacia la rama derecha o hacia la rama izquierda, si el flujo tiene alguna turbulencia o hay algún aumento o no de presión en alguna parte del recorrido de la dinámica computacional de fluidos. Luego de eso se realiza la cirugía, o sea, estamos nosotros en un modelo hipotético a nivel virtual
y uno sabe que si el paciente se comporta como nosotros simulamos las variables a nivel de la dinámica computacional de fluidos y conserva los diámetros que medimos, es probable que el paciente se comporte como lo que hemos visto en la simulación. Estos son los pacientes que hicimos con síndrome de heterotaxia en el Hospital Garham. El primer paciente es Laureano. Él fue el puntapié, con él no hicimos la dinámica computacional de fluidos, sino que lo que hicimos fue el avance paso a paso de la geometría y entender cómo poder diseñar el procedimiento quirúrgico. Después está el paciente Britos, que él tiene un túnel lateral de cavas en situs inversus, que es parte de los que mostré. Y está Nathan, que es de Santa Fe, y Britos es de Córdoba, que él tiene un tubo extracardíaco también en un síndrome de heterotaxia. Los pacientes están muy bien, están en su casa, y creo que esto nos aporta mucha información hacia donde queremos ir, que es poder evitar y disminuir la chance de error en los procedimientos intraoperatorios. Esto va de la mano de otros aspectos, que es la validación de estas técnicas antes de la cirugía a nivel experimental, y también una validación intraoperatoria con medición a nivel intraoperatorio de cómo es el flujo hacia ambas ramas, cómo está la geometría, y poder tener más certeza de lo que estamos haciendo y de lo que planeamos tiene cierta correspondencia. Muchas gracias y hasta la próxima.